Bienvenido. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias. Gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. La última vez que estuve aquí fue creo que hace como 6 meses aproximadamente, ¿verdad? Hace rato ya de eso. Y para mí fue un motivo de mucha alegría, bueno, ver a los hermanos en esta mañana. Mi hermana hoy no vino. Venga, mi hermana Eliana siempre está por aquí, pero por asunto de salud esta mañana no me siento bien, imagínate. Parece que ya los años afectan a los huesos, o los huesos afectan a los años. Una de las dos, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por todo. Óigame, en estos días hemos visto cosas que están pasando que, como yo le decía a unos amigos, it's very hard to explain. Es un poquito duro de entender. Situation nowadays is not the same. Decía que la situación hoy en día no es la misma. Todo está cambiando. Pero hay algo que debemos tener presente, que para el cristiano todo es bueno. Amén. Porque todo obra para la mejoría de ustedes y de todos nosotros. Amén. Porque ese amén está un poquito flaco. ¿Cuántos piensan que amén más fuerte? Amén. There you go. Estuve temprano viendo lo que el pastor trajo con respecto a la clase de Mateo. Bueno, Mateo, ¿quién es el otro? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y me acordaba de mi época del seminario. Cuando yo estudié en el seminario en aquel entonces todavía no había nieve. Hoy en día sí ya la nieve se ha quedado por ahí. Me acuerdo de que tuve que hacer mi tesis de 85 páginas que escribí en inglés acerca del libro de Apocalipsis. Obviamente me tocó trabajar. Había que trabajar duro en aquel entonces para hacer la tesis. Bueno, pero de todas maneras me sentí contento porque al final pude terminar la carrera y el Señor me ayudó en todo. Amén. Y me gustó el asunto de las piedras que recogió la persona en la playa. Yo había escuchado que la gente tenía piedras en los riñones, piedras en la vesícula, piedras por aquí, piedras por allá. Yo había escuchado inclusive que decía que esos dolores de piedra de vesícula eran tan fuertes, hasta que me tocó a mí. Hace un mes pasado, mi hijo me lleva a comer, me dice, papá, me dice, vamos a almorzar. Ok. Quizá por aquí hay algunos hermanos peruanos. Me llevó a un restaurante peruano a comer. Óigame, qué sabroso comí ese día. ¿Cómo se llama eso? El tallarín verde. Y el bistec y tanta cosa. Y yo comiendo saludable con el purple tree, la chicha morada ahí. Óigame, qué sabroso. En la noche me sentí mal. Yo pensaba, para mí, eso me pasa por goloso, por comelón. Y me sentí mal. Yo decía, Señor de la gloria, ¿será la comida o algo? ¿Será o soy yo? Seguro que le eché mucho pique, mucho condimento, y a veces el condimento a uno le afecta el estómago. A eso de la 1 de la mañana no podía más. ¡Qué dolor, Dios mío! Yo decía, ¿será la comida o será qué cosa? Bueno, para hacerle el cuento un poquito corto de estos asuntos, cuando llego a duras penas al hospital, ahí llorando, gritando, me revisa por aquí, me dice, la vesícula. Dice, ¿la vesícula qué? Me dice, no, me dice, usted está mal de la vesícula, se reventó, que la piedra, que aquí la piedra, ahí está de cosas. Bueno, el hecho de que me operaron de la vesícula y ahora ya yo pude saber lo que es el dolor de piedras en la vesícula. Qué doloroso que había sido eso. Bueno, pero ahora estamos ya mucho mejor. Ahora sí yo puedo comer bien, más tranquilo, menos pique. Pero sí, tengo una invitación de una familia también de peruanos que me dice que me van a llevar a comer lomo saltado.
Parece que sí. Bueno, una alegría estar aquí esta mañana frente a ustedes, hermano. Para mí un placer. Me siento más que contento, la verdad. Gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias, pastor, por las oraciones, naturalmente. A la hermana Marta, por las oraciones. Tenemos un proyecto más adelante para el mes de septiembre. Estamos yendo para Perú. Otro proyecto más para el próximo año, Dios mediante. Estaremos en Honduras y después en El Salvador. Tengo otro hermano peruano inclusive que me ha invitado para una iglesia que tiene él en Guatemala. Así que no sé cuántos hay aquí de Guatemala. No hay ninguno de Guatemala. Nice. Dice que muy lindo Guatemala. Así que vamos para Guatemala. Y de Honduras. ¿Cuántos hay aquí de Honduras? ¿Verdad? Dice que muy lindo Honduras. Así que vamos también a predicar a Honduras. Vamos en septiembre para Perú. ¿Y cuántos hay aquí de Perú? Ay, todos. Sí, todos. Tenemos otro proyecto más para ir a Colombia. Así que también estamos de Colombia. Así que estamos en ese proyecto para ir para allá. Claro, el hombre es el que, como dice el hombre, ¿cómo es el dicho? Es el que dice el hombre propone, y Dios es el que dice que tiene la última palabra, ¿verdad? Que dice sí, sí o no. Así que estamos en oración. Gracias a Dios. Estuve saludando a la hermana Carmen no hace mucho. El 31 de diciembre del año pasado me jubilé de la escuela. Después de más de 20 años trabajando con Special Education, finalmente decidí ya era hora de descansar un poco. Imagínense, así que vamos para allá. Bueno, en esta mañana vamos a ver algo importante para nosotros. Creo que dejé mi agua en el carro. Estamos viendo, vamos a ver algo importante. No, ese es suyo, es suyo. No, está nuevecita. ¿Estás seguro? Está nueva, sí. ¿Sí? Gracias. No hay de qué. Gracias por el agua. Falta el limón y el azúcar. Es necesario hoy en día siempre hacer buenas enseñanzas al pueblo del Señor. Prácticamente, cuando estaba sentado hoy nuevamente, me dio mucha alegría que en esta mañana se esté enseñando los libros de la Biblia. Hay iglesias donde, o personas, perdonen ustedes, hermanos, que en realidad no conocen los libros de la Biblia. A veces le preguntan, vamos a ver el libro de Tito, y piensa que Tito es un primo de uno. Dice, vamos al libro de Filemón. Y dice, ¿quién será Filemón? Porque la Biblia tiene un nombre medio a veces, Filemón. Entonces, pero es necesario, siempre haya revisión de los libros de la Biblia para el conocimiento de uno que es necesario. Todo creyente, todo salvo, todo aquel que está en la iglesia, es necesario que usted lea con denuedo, con más profundidad, los libros de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana vamos a ver un poco lo que tiene el Señor para nosotros en esta mañana, algo importante. Soy de la persona que siempre me gusta hablar del Señor, que es mi héroe número uno. La gente le pregunta, ¿a quién tú admiras? Dicen, admiro a Mahatma Gandhi, o admiro a no sé quién, o admiro por allá. Pero yo siempre digo que la persona que más uno tiene que admirar es Cristo Jesús. Amén. No hay otro más. Actualmente no hay otra persona como el Señor Jesucristo. Amén. El Hijo del Dios viviente. El incomparable. Por eso que esta mañana vamos a ver, por los minutos que nos quedan, lo referente a lo que es comprendiendo la sangre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 30, capítulo 10. Perdón, Éxodo 30, verso 10. Éxodo 30 y verso 10.
Y Éxodo 30, verso 10 nos dice de la siguiente manera: y sobre sus cuerpos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. Pasemos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Si usted busca Primera de Juan, está casi al final de la Biblia. Ok, al final de la Biblia. Si usted llegó a Apocalipsis, queda un poquito para atrás. Si usted está en Pedro, vaya un poquito más adelante. Si usted está en Hechos, vaya más allá todavía. Acuérdense, usted llegó a los libros de los libros de los enses, ¿no? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, vaya más allá todavía. Ok. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias, Señor, por su palabra en esta mañana, por todo lo que tiene para con nosotros. Gracias al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia. Gloria a Dios. Yo soy de la persona que muchas veces me gusta sentarme frente al televisor después de trabajar. Cuando llego cansado, llego a la casa, me siento para ver si veo algún programa de importancia. Claro, hoy en día muchos de los programas que usted ve por televisión son programas que en realidad no valen ni la pena. Y llego a la casa sentado, me siento un rato, a ver qué cosa le cae por ahí. Y si estoy cansado, me pongo a ver televisión. Y estoy muy cansado, en vez de ir a la televisión, me quedo dormido, la televisión me ve a mí. Pero en ese día, el comentarista de este programa de ciencia decía algo importante de la sangre. Y el comentarista decía lo siguiente: la sangre contiene plasma. Y esta contiene agua, glucosa y proteínas. Mire qué interesante lo que decía el comentarista este. Más aún, el comentarista, hablando de la sangre, decía que la sangre contiene las plaquetas. Y las plaquetas es necesario para la coagulación de la sangre. Si usted tiene sangre y se corta el dedo por algún motivo A o B y no le cierra la herida, es porque usted tiene alguna deficiencia de las plaquetas y no le coagula la herida que usted tiene. Y hay personas que tienen ese problema de coagulación de la sangre, y eso se conoce como la hemofilia. Ustedes han escuchado muchas veces eso, que hay personas que son hemofílicos, que se cortan y no les cierran las heridas. ¿Por qué? Porque tienen deficiencia de las plaquetas dentro de la sangre. Más aún, escuchen esto. El comentarista decía lo siguiente: que la sangre contiene los famosos glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a los pulmones. Qué interesante. Y eso de nada. La deficiencia, decía el comentarista, la deficiencia de los glóbulos rojos produce anemia. Por eso, cuando usted va al médico y le hacen examen de sangre, análisis de sangre, dice: no, usted está anémico. O sea, le falta, ¿qué cosa? Glóbulos rojos. Y le dan una serie de medicinas por aquí, que hasta que coma hígado, que tome hierro y tanta cosa más. ¿Por qué? Porque es necesario que su cuerpo tenga lo que es los glóbulos rojos. Más aún, escuchen esto. El comentarista decía lo siguiente: pero hay algo más. Pero también la sangre contiene los famosos glóbulos blancos.
Qué interesante. Y los glóbulos blancos son aquellos de destruir los microbios. Si en su cuerpo, si en su salud, por ejemplo, usted tiene problemas de salud y los microbios invaden, es porque usted tiene problemas de glóbulos blancos. Más aún, el comentarista decía lo siguiente: la deficiencia de glóbulos blancos produce leucemia. Interesante. Y todo está dentro de lo que usted tiene por la sangre, ¿verdad? Pero hay algo que se le olvidó al comentarista decir. El comentarista lo dijo, que hay una sangre preciosa que es incomparable. Amén. Hay una sangre única que tiene mucho valor, y es la sangre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Y de esa sangre vamos a conversar en este momento. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Un poquito de agua. Porque dicen que al que canta, ¿cómo es este? Se le seca la garganta. ¿Cómo es? Se le seca la garganta. Se le seca la garganta, ¿verdad? En esta mañana hemos visto dos versos que corresponden a dos etapas de la vida del hombre. El primer verso hemos visto que corresponde, hemos visto en Éxodo, en que Dios en su misericordia había visto que el hombre iba a cometer errores, iba a pecar. Por eso Dios levanta a un hombre, Moisés, para libertar a su pueblo, y le da una serie de consejos en lo que ustedes conocemos como la ley. Claro, hoy en día la ley ya quedó abrogada porque vino el Señor, que es el cumplimiento de la ley por nosotros, la ley. Ahora vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Y es importante todo eso referente a lo que es la sangre. Fíjense ustedes, Dios le dice a Moisés, había que hacer sacrificios de animales y verter la sangre en el tabernáculo, porque era parte del ritual para el perdón de los pecados en aquel entonces. Más aún, lo que hace Dios es lo siguiente: le dice al sacerdote, antes que el sacerdote oficie el sacrificio, tenía que vestirse completamente de blanco, de vestimenta limpia y pura. No podía tener el sacerdote ningún tipo de suciedad en su cuerpo, ni mucho menos en la uña, que a veces se nos va. Y tenía que entrar el sacerdote a oficiar completamente vestido y en orden de acuerdo a los preceptos que Dios les había dado. Ojo, es necesario que el pueblo del Señor, cuando venga a la iglesia, venga con el corazón puro y limpio para dar sacrificio de mejor a Cristo Jesús. Amén. Más aún, cuando el sacerdote oficiaba el sacrificio, cortaba el animal, lo ponía en el altar de bronce, se quemaba todo eso, tenía el sacerdote que echarse un poco de aceite a todo su cuerpo, completamente. Y eso no es nada. La sangre del animal que habían cortado, tenía que echarse la sangre arriba encima. O sea, el sacerdote tenía que estar empapado completamente de aceite, de harina y de sangre por todo su cuerpo. Si usted lee el libro de Éxodo, usted va a entender todo eso, porque tiene un propósito y un porqué. Ahora bien, el sacrificio tiene que ser de olor fragante para que llegue a Dios, porque era la única manera que el pueblo puede ser perdonado de sus pecados. En aquel entonces tenía que haber el sacrificio. Ahora, todo este tipo de requisitos era para que la sangre sea rociada en la ceremonia para el pueblo hebreo. Hemos visto para el holocausto, hemos visto la vestimenta del sacerdote, y todo esto es necesario para obtener el perdón mediante el sacrificio del animal. La sangre dentro del contexto del Antiguo Testamento era solamente para cubrir los pecados del hombre y del pueblo en general. La única manera que el pueblo en aquel entonces pudiera obtener el perdón de Dios era solamente a través del holocausto
a través del sacrificio de los animales y a través de la sangre que se vertía en aquel entonces para el perdón de los pecados. No había otra cosa más. Dios había dado a Moisés los preceptos necesarios para que el pueblo siga paso a paso todo lo que ellos tenían que hacer. Si el pueblo no hacía el sacrificio, el requisito, Dios no estaba a gusto con eso y el olor fragante que se supone que llega a él no era completo. Entonces, todo eso tiene un motivo y un porqué. Más aún, la función del sacerdote era lo siguiente. Cuando se vertía la sangre en una palangana o en un recipiente, el sacerdote hacía lo siguiente. Tomaba la sangre con el dedo pulgar y se untaba sangre en los lóbulos. El globo. A uno dice que es necesario, una forma de símbolo de la actualidad, para que hoy en día el creyente bajo la sangre del animal solamente escuche cosas que edifiquen a uno y no cosas que no edifiquen a la persona. Amén. Más aún, tenía el sacerdote que untar parte del pie y el dedo con la sangre. Algunos estudiosos dicen que era necesario para que el pueblo del Señor sepa a dónde ir a lugares solamente de santidad. Ojo, hay un verso que dice: qué hermosos son los pies de aquellos que llevan tu palabra. Y cuidado con las cosas donde estamos yendo y cuidado con los asuntos que estemos escuchando, porque hay ciertas cosas que al hombre, al creyente, no les conviene escuchar en asuntos que son mundanos. Por el contrario, debemos estar siempre estudiando, leyendo y viendo todo lo que corresponde a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. La importancia que tiene la palabra. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora bien, en segundo lugar, existe una relación entre la sangre del Antiguo Testamento y aplicada con el Nuevo Testamento. Entendiendo que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había que venir. Por eso tenemos lo siguiente. La única manera para que el hombre obtenga salvación era solamente a través de la sangre del Cordero Precioso. Y no había otra manera más. Hoy en día, a veces, en vez de ver lo que corresponde a nosotros como somos siervos del Señor, no nos damos cuenta que estamos viendo y escuchando y haciendo cosas que no es válido para uno. Tengo en estos días una invitación para ir a ver a un grupo de hermanos y tenemos el mensaje que es el Cordero de Dios, justamente de esto. Y el tema es: mis ovejas conocen mi voz. Y es necesario que la oveja del Señor conozca la voz de su maestro. Haciendo un acápite, un paréntesis en esto. Hay algo importante en su asunto. Dios, el Señor Jesucristo nos dice: mis ovejas conocen mi voz. En otras palabras, si tú vienes al Señor suplicando eso, Él te conoce porque eres tú eres tu oveja y Él conoce tu voz. Él conoce quién tú eres. Él sabe quién tú eres. Él sabe conocer tu necesidad. ¿Qué es lo que está pasando? What do you need? Él conoce todo lo tuyo. ¿Por qué? Porque es Dios Todopoderoso. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que sí? Bueno, siguiendo. La única manera para que el hombre obtenga salvación era solamente a través de la sangre del Cordero Precioso, ya que la sangre en la antigüedad era solamente para cubrir y no quitaba los pecados de la humanidad. Era un sacrificio imperfecto. Por eso cuando Juan lo ve
al maestro venir, dice en voz alta, dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que la única persona que era posible de quitar el pecado de toda la humanidad es a través solamente del sacrificio y de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Importante. El cordero inmolado en el Calvario, que derramó su sangre por ti y por mí. Y en aquel día, mientras que el Señor estuvo en el Calvario, en la cruz, su sangre caía por todo su cuerpo. Su sangre caía por toda la tierra. Y la sangre del cordero caía en toda la tierra, en todo el polvo donde el hombre fue hecho. Y en aquel entonces el Señor nos estaba cambiando por completo. Amén. Más aún, déjame ir un poquito más adelante. Era necesario la muerte del cordero, que es lo que hemos visto no hace mucho, para el sacrificio. En Juan 1:29, como dijimos no hace mucho, el apóstol lo identifica como el Cordero de Dios. Pero tenemos algo más inclusive. Vamos a ver unos cuantos versos más para ver lo que el Señor tiene para nosotros. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, una y varias veces da a conocer el valor que tiene la sangre derramada del Cordero Precioso. En Efesios 1:7, si usted me acompaña, en Efesios 1:7 podemos leer lo que el apóstol Pablo nos dice a los efesios y a toda la iglesia. Efesios 1:7. Igualmente le digo, si usted está por hechos, vaya un poquito más allá. Buena enseñanza de los libros. Si usted está por los Gálatas, está cerca por ahí, ¿verdad? Se encuentra con Efesios, ¿verdad? ¿Lo encontramos? Amén. Efesios 1:7, parafraseando, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora bien, miren ustedes en ese verso de que el apóstol Pablo habla algo referente a lo que es la redención. Punto importante para uno, porque es necesario que usted sepa lo que es redención, lo que es propiciación, lo que es justificación y lo que es la santificación. La santificación es lo que estamos haciendo hoy en día. Somos santos, hasta el final de los días tenemos que ser santos por completo, como él lo dijo. La santificación. Fíjense que el apóstol habla algo de la redención. Yendo al comentarista de William MacDonald, en el Nuevo Testamento habla algo de la redención y nos dice lo siguiente. ¿Qué es la redención? Es el aspecto de la obra de Cristo, mediante la que somos liberados de la esclavitud y culpa del pecado y somos introducidos a una vida de libertad. Qué interesante la redención. Lo leo una vez más. ¿Qué es redención? Es el aspecto de la obra de Cristo mediante la que somos liberados de la esclavitud y culpa del pecado y somos introducidos a una vida de libertad. En el mismo capítulo 1 de Efesios, ya por el verso de 4 y el verso hasta el verso 12, inclusive el apóstol Pablo nos habla a los Efesios y dice que hemos escogido desde antes de la fundación del mundo
para que fuésemos hechos suyos a través de Cristo. Amén. Pedro no se queda atrás. El apóstol Pedro lo dice en la primera epístola, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al 20. Si lo encuentra, lo podemos parafrasear también esta mañana. Pedro dice lo siguiente: que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Ven ustedes eso? Que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, que fue destinada desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, antes que todo fuese hecho, ya Dios había previsto que la sangre de Cristo Jesús era para la salvación de todas las personas. Qué interesante, qué dulzura, qué preciosura. Saber que la sangre del Cordero es única e incomparable, de mucho valor. Colosenses, otro verso más. Usted lo puede escribir, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Entre los versos 14 y 20, usted puede leer ahí, y el apóstol Pablo nos habla mucho en Colosenses. Acuérdense que se visto hace mucho los libros de los censes, ¿no? Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. Y Pablo nos enfatiza en esos versos acerca de la reconciliación y la paz mediante la sangre de su cruz. Importante eso. Ahora bien, podríamos estar conversando todo el día referente a lo que es la sangre de Cristo. Podríamos hablar mucho referente a la persona de Cristo Jesús. Como en aquel día, en el Calvario, aleluya, el Cordero incomparable tuvo que dar su vida por ti y por mí. Porque nosotros no tenemos perdón. Y mediante el sacrificio del Cordero precioso de Cristo Jesús, Él nos hizo aceptos al Padre. Y ahora podemos decir con todo gozo y con toda alegría que somos salvos por la palabra y solamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Importante para todos nosotros. No hay más. Porque el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento era solamente para cubrir la deficiencia que había en aquel entonces. El hombre siempre cometía errores, siempre pecaba. Por eso es que tuvo que darle la ley a Moisés para que el pueblo del Señor cumpla los requisitos necesarios para que sean aceptos ante Dios. Pero cuando llegamos al periodo de la gracia, al Nuevo Testamento, todo cambia por completo. Porque la sangre derramada en la antigüedad de los animales no cubría. Pero ahora con el sacrificio perfecto del Señor, todo cambia y la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y esa es la sangre incomparable de este maestro. Hoy en día hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Y tiene una vida, óigame, avanzando por aquí y por allá, buscando a alguien que le dé una palabra de aliento, a alguien que dé una palabra de un buen consejo, pero no se dan cuenta y no saben de que la única palabra que usted puede encontrar aliento y consejo es la palabra de Cristo Jesús en la Biblia. Amén. La fuente de conducta está aquí. El camino para seguir está aquí. ¿Usted quiere algún consejo? Lea la palabra. ¿Quiere ayudar a alguna persona? Busque la palabra. ¿Quiere crecer más en Cristo? Busque la palabra. ¿Quiere aprender más de la cosa del Señor? Vea la palabra.
Y la palabra te hará ¿qué cosa? Te hará libre, exactamente. ¿Por qué? Porque has conocido aquí solamente la palabra de Dios, que es importante para todos nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Algo más. Algo más. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Importante lo que dice el apóstol Juan, el teólogo, en Apocalipsis 1:5. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha, ¿qué cosa? Nos lavó. Una vez más, nos ha lavado de nuestro pecado con Su sangre. Vamos a leerlo una vez más. Es importante eso. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestro pecado con su sangre. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Déjenme hacer un pequeño acápite, pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Hace un tiempo atrás, alguien me dijo, pastor, tengo una pregunta para usted. Y esa pregunta muchas veces. Algunos me dan una respuesta, otros me dan otro tipo de respuesta. Y me decía, ¿es posible o se puede aplicar la sangre de Cristo a cualquier cosa? Y yo le decía, explícame qué cosa es lo que tú quieres decir. No, porque escuché en cierto lugar que habían comprado para la iglesia un minibús, un minibús pequeño para el servicio para la iglesia. Y los hermanos dijeron, bueno, para que no haya ningún problema con lo que van en ese bus, vamos a ungir con aceite. Y más aún, para que no haya problema con lo que van a subir en ese bus más adelante, vamos a cubrir el bus con la sangre de Cristo. Y decía, bueno. Me decía, porque he escuchado muchas veces de que el hermano tal compró una casa y vamos a ungir la casa, vamos a cubrir la casa con la sangre de Cristo. Y yo le decía, un momento hermano, espérate, hay algo que hay algo raro, le decía. Porque la sangre de Cristo no es un talismán. La sangre de Cristo no es para que usted le diga, no, mi hijo está enfermo. La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Y se ha hecho hoy en día algo tan común que quieren ungir con la sangre de Cristo hasta el gato y el perro. Y no es así. Porque la sangre de Cristo solamente fue vertida en la cruz del Calvario para la salvación, el perdón y limpieza de nuestros pecados. Así que la sangre de Cristo vertida así nomás no es ningún talismán. Y piensa de que cubrirse con la sangre de Cristo, no es correcto eso. Otro punto más, que eso ya es asunto ya de otra conversación. La famosa asunto de comer la sangre. Bueno. Apocalipsis, un verso más. Apocalipsis 5 y verso 10. Vamos ya finalizando. Apocalipsis 5 y verso 10. Porque es importante la palabra del Señor. De tapa a tapa nos habla de la hermosura del Rey de Reyes y Señor del Señor de Cristo Jesús. Si usted ve desde el primer libro, que se dio de los comienzos del Génesis,
hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, usted va a encontrar ahí todo lo referente a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Anunciado de muchos años atrás por los profetas. Es una realidad en el Nuevo Testamento. Y tú, Belén de Frata, en aquel entonces. Y en el Nuevo Testamento se da cumplimiento al nacimiento del Señor Jesús. Amén. ¿Qué verso era? Apocalipsis 5, verso 10. Verso 10. Si mal no me acuerdo, al menos que tengo otro verso más por ahí. Son tantos los versos que tengo ya que hasta se me han pasado ya los... versos del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba aquí un cordero, como inmolado, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados de la tierra. Ahora bien, ¿por qué hemos visto el asunto del cordero inmolado? Porque la única manera, nuevamente, explicando bien, que el hombre sea hoy en día salvo y libre, solamente en creer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, siendo Él inmolado, sacrificado y su sangre vertida por nosotros en la cruz del Calvario para el perdón y limpieza de nuestros cuerpos, Amén. nuestras vestimentas. Amén. Amén. Muy bien. Había muchos versos más que compartir. En realidad nuestro sacrificio, nuestro estudio sería de todo y de todo, del libro de la Biblia referente a esto. Y la sangre de Cristo Jesús, incomparable. Tengo un amigo que le tiene miedo a la sangre. Y siempre le hacíamos broma. Oye, ve la sangre. No, no, no. Y siempre corría la sangre. Lo que pasa es que este amigo tiene un problema grande, que cada vez que había sangre, se desmayaba. Y un día se la da de valiente. La esposa iba a dar a luz. Y él quiere ir también a ver, porque permitían, hoy día permiten a la persona, al esposo, que vaya a ver al lugar donde va a dar a luz la esposa, para que vea el alumbramiento. Total, me cuenta de que al final del asunto sacaron a 2 personas en camilla. La esposa después de la operación y el esposo que se desmayó por ver la sangre. Qué cosa. Pero acuérdense lo siguiente. No se olviden que la sangre contiene las plaquetas. Y las plaquetas es necesaria para la coagulación. La falta de las plaquetas produce cierta enfermedad, que no se cierra la sangre. Vendría a ser mi tía, falleció hace muchos años atrás debido a un terremoto que pasó en el país, y no podía cerrar la herida. Era hemofílica, a falta de plaquetas. Si su cuerpo tiene deficiencia de glóbulos blancos, acuérdense que los glóbulos blancos producen ¿qué cosa? La leucemia. Y si usted no tiene los glóbulos rojos, los glóbulos producen la anemia. Entonces, es necesario que usted coma bien. Coma bien.
para que usted no se encuentre anémico ni raquítico espiritual. Amén. La verdadera comida para el cristiano, el creyente, está aquí. Amén. Si usted no come bien, no se alimenta bien, lo que usted encuentra aquí, óigame, es problemático. Porque la deficiencia de la lectura de la palabra del creyente lo convierte en un raquítico y un anémico espiritual. Por eso que a veces andamos deambulando por aquí y por allá y no sabemos qué hacer ni qué respuesta dar. ¿Por qué? Porque no nos sabemos alimentar bien de la única comida y fuente que está aquí en la Biblia, que nos habla de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. Amén. Cierro con esto. Isaías 1:18. Acompáñame, que esto lo vamos a ver. Isaías 1:18. Por si acaso, el libro de Isaías está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Ok? Isaías 1:18. Si usted le cuenta, le dice amén. Amén. Leemos la palabra que dice así: venid luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuenta. Dígame que lo leo otra vez. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque no podemos pasar por alto el valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Somos libres y nuestra vestimenta limpia solamente por la sangre de Cristo Jesús inmolado. Por eso nuestra vestimenta es limpia completamente por la sangre de Cristo Jesús. Por eso Isaías nos dice lo siguiente una vez más: estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Óigame, y nosotros hemos sido cosas serias en el mundo. Hemos cometido tantos pecados, señores, y tantas cosas, que si no hubiera sido por Cristo Jesús, hoy en día hay mucha gente buscando a alguien que le dé una respuesta de anhelo, pero no sabe que la única respuesta se encuentra en Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. Amén. Aleluya. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos aquí son salvos en el Señor? Amén. ¿Cuántos aquí son salvos por completo? Amén. Nuestra vestimenta es limpia, ¿verdad? Amén. Por la sangre del Cordero. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendiciones. Pastor. Nos ponemos de pie, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Gracias, hermana, por favor.